El Señor les bendiga, hermano, y vamos a continuar con el Catecismo Menor de Westminster. Vamos a ver la pregunta número 4. Ya en los otros videos vimos las primeras 3 preguntas. Ahora vamos a ver la pregunta número 4. Y la pregunta que nos hace el Catecismo es: ¿qué clase de ser es Dios? Y la respuesta es: Dios es espíritu, es infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Entonces, hay varios puntos. Por ejemplo, dice Dios es espíritu, y vamos a ir viendo cada uno de los puntos, los vamos a ir definiendo, ¿cierto? En una forma resumida, pero vamos a ir viendo algunas cosas importantes. Es infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Entonces, el primer punto: Dios es espíritu. Y vamos a tomar como referencia la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 2. Y dice: no hay sino un solo Dios vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpos, partes o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre, absolutísimo, que hace todas las cosas según el consejo de su propia e inmutable justicia, de su voluntad para su propia gloria. Entonces, estamos dando esa definición de que Dios es espíritu. Ya entonces dice que es invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Y aquí nace otra pregunta cuando estamos viendo qué clase de ser es Dios. Y la pregunta es: si Dios es espíritu, ¿por qué entonces la Biblia nombra características de Dios, características humanas en Dios? Y por ejemplo, la Biblia nos dice, no habla sobre todo, o de forma se refleja en forma más clara en el Antiguo Testamento, en donde se nos habla del rostro, los ojos, las manos, ¿cierto? O los pies de Dios. Y la respuesta es porque la Biblia usa un lenguaje antropomórfico, lenguaje que habla de Dios en términos humanos. Ese es el lenguaje antropomórfico, ¿cierto? Que nos enseñan las teologías sistemáticas, o la definición que nos dan los teólogos. ¿Y por qué Dios usa este lenguaje? Porque Dios nos enseña en términos que nosotros podamos conocer. Dios nos enseña como un padre enseñándole a niños. Ahora, el hecho de que Dios sea espíritu en su ser, o sea, que Dios sea espíritu, esto de ninguna manera quiere darnos a entender de que a Dios no lo podamos, ¿cierto?, tener una relación personal con Él, de ninguna forma, sino que también vemos de que en el Antiguo Testamento se muestra de esta forma y por ejemplo, se ven a Moisés mismo, hay revelación de Dios muy clara, ¿cierto? Manifestaciones de Dios muy claras. También vemos de que Dios se revela no solamente de esta forma en el Antiguo Testamento, de formas claras, sino que vemos que Dios se revela por medio de la misma creación, que se llama la revelación general. Y también cuando empieza todo este tema de la escritura, también Dios se revela en su revelación específica, que es la palabra de Dios. Y Juan también nos enseña de que en el cumplimiento del tiempo también Dios se revela a través de la persona de su Hijo. La revelación ya culminó en la revelación total de Dios. Y Juan 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, la persona de Jesucristo podemos conocer a Dios mismo. Ese es el primer punto: Dios es espíritu. El segundo punto es que Dios es infinito. El apóstol Pablo en Romanos 11, 33, 36 declara lo siguiente: oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero que le dio al primero para que fuese recompensado? Porque de Él, es decir, todas las cosas por Él fueron hechas, es decir, porque de Él todo le pertenece a Él, y por Él, porque por medio de Él fueron hechas todas las cosas, el universo y todo lo que existe, y para Él, con un solo propósito, para la gloria. Tanto el hecho de que Dios haya hecho al hombre a su imagen y semejanza, todas las cosas que Dios ha hecho son para su gloria. Todas las cosas entonces son todas estas cosas solamente para Él, para su gloria. Y termina diciéndolo: a Él sea la gloria por los siglos por los siglos, amén. Dios no está sujeto entonces a ninguna limitación,
de la humanidad ni de la creación en general. Dios no tiene fin ni límites y es mucho más grande de todo lo que existe. Pero también Dios es un Dios personal. ¿Ya? A pesar de que, como decíamos anteriormente, podemos ver de que Dios es espíritu, que Dios es infinito, Dios también es un Dios personal. Podemos orar a Él, adorarlo, obedecerlo, amarlo. Otro punto es que Dios es eterno. Volvamos a la pregunta. ¿Qué clase de Dios, qué clase de ser es Dios? Espíritu, Dios es espíritu, es infinito, pero también Dios es eterno. Salmo 92, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no tiene principio ni fin, entonces lo confiesa el Catecismo Menor de Westminster. Apocalipsis 1.8, vamos a leer y dice: yo soy el alfa y el omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces Dios es eterno, Él no tiene un comienzo ni un fin, Él siempre ha existido. Él se manifestó, ¿cierto? En el Antiguo Testamento se reveló a Moisés como el yo soy el que soy, nombre que sugiere también una presencia continua. Dios siempre ha estado presente. Él no ha sido creado, sino que siempre ha existido. También Dios, en el otro punto que vamos a ver, es Dios y que da respuesta a la pregunta que tiene relación con qué clase de ser es Dios. Entonces nos dice que Dios es inmutable en su ser. Santiago 1.17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. También el Salmo 102, 25, del verso 25 al 27: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Entonces, tanto el ser humano como la creación, todo está sujeto a cambio, pero Dios es inmutable. Dios es inalterable en su ser. Su propósito, el propósito que Él destinó desde antes de la fundación de todas las cosas, lo va a cumplir. Sus promesas, ¿cierto?, son sólidas, son estables. Su amor, ¿cierto?, es un amor inmutable, no cambia. El amor de Dios no muta con el tiempo, sino que siempre es el mismo, es un amor incondicional e inmutable. Dios siempre, ¿cierto?, va a permanecer fiel. Dios siempre va a continuar desde su esencia siendo santo, santo, santo. Él no cambia. Nosotros estamos sujetos a cambio. Por ejemplo, nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados y ahora por la gracia de Cristo nosotros hemos sido transformados, regenerados. Dios ha hecho en nosotros, ha provocado en nosotros, ¿cierto? Como dice 2 Corintios 5:17, ahora somos un nuevo ser, una nueva criatura, pero que está sujeta a cambio, a transformación. Dios nos va transformando por medio del proceso de la santificación y vamos, ¿cierto?, Dios nos va transformando y cambiando. Y el último punto que vamos a ver es que Dios es sabio. Tito 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un solo acto sencillo y eterno. Dios conoce todo lo que respecta, ¿cierto?, al ser del hombre, tanto cuerpo como espíritu. Él le hace un escáner completo, lo conoce. Nosotros estamos compuestos por billones de células. Él conoce y cuenta cada célula y puede hacer un examen completo de nosotros. Por eso que el salmista en una parte dice: Señor, examíname. Y Dios hace ese examen completo, no solamente un examen corporal, sino que Él ve hasta lo más profundo de nuestros corazones. Él todo lo conoce. El salmista David decía que ni aun sus suspiros le eran ocultos a Dios. Todo lo conoce. Si Él subiera al cielo, ahí está Dios. En todo lugar, o a lo más profundo, Dios, ¿cierto?, ve todo en su omnisciencia y en su omnipresencia. Dios es el Dios eterno y sabio. Dios tiene todas las respuestas a nuestras preguntas, ¿cierto?, que se plantean, que la humanidad nos planteamos desde la creación. Dios conoce, ¿cierto?, la composición del universo hasta las partes más microscópicas. Él conoce todo porque Él es el sabio y eterno Dios. Job 37:14 dice: escucha esto, Job,
Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú la diferencia de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Entonces, volviendo a la pregunta, y para terminar, ¿qué clase de ser es Dios? Hemos definido de que Dios es espíritu, Dios es infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, ¿cierto? Y el último punto tiene que ver con la sabiduría de Dios. Y en el otro video vamos a estar viendo más atributos de Dios. Atributos, en el próximo capítulo vamos a estar viendo atributos que tienen que ver con atributos comunicables, por ejemplo, santidad, justicia, atributos que como nosotros somos imagen, ¿cierto? Y semejanza de Dios, Dios de alguna forma comparte con nosotros, la verdad, la bondad, la justicia y la santidad. Y los otros atributos, algunos que hemos compartido, se llaman y que son definidos por los teólogos como los atributos incomunicables. Por ejemplo, Dios es infinito, es eterno e inmutable. Así que hermanos, eh, nos vemos en el próximo video y que el Señor les bendiga.